Me casé con un maracucho hermoso, precioso. Y luego vivo en Caracas desde los 11 años. Así que tengo un poquito de toda Venezuela. Por la bendición de Dios, estuve casada por 22 años. Tuve 2 hijos, Benjamín Pablo Esteban y Benjamín Daniel, ambos fuera del país. Así que bueno, es una bendición para mí estar aquí con ustedes. Y quisiera que oremos para entregarle este tiempo al Señor, que cada uno pueda internalizar por qué está aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú recibas? Así como qué es lo que Dios quiere que yo reciba en esta mañana. Para que estamos aquí porque queremos crecer, queremos aprender un poco más, Señor, para poder lidiar con nuestras luchas y para poder hacer lo que a ti te agrada, Señor. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos que tu Espíritu Santo pueda llenarnos en este momento, traer paz, serenidad, calmar nuestro corazón, calmar nuestra alma, Señor, de cualquier cosa que nos esté perturbando, nos esté inquietando, nos esté molestando de alguna manera. Queremos que sea tu Espíritu Santo llenándonos, llena nuestro pensamiento, controla nuestras emociones, Señor. Y todo lo que vayamos a recibir, queremos que venga de ti. Háblanos a través de tu palabra y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, mientras terminamos de arreglar allí los equipos, es pensar un poquito en el tema. ¿Alguien sabe cuál es el tema? ¿De qué vamos a hablar? Del luto, del duelo. Y queremos ir definiendo qué es el duelo, de qué se trata, cuáles son las etapas del duelo, cómo se maneja el duelo. Y entonces, para empezar a hablar del duelo, vamos a hablar del sentido de pérdida. ¿Ok? Alguno dirá, pero yo no tengo ningún duelo. O sea, no me interesa ese tema. ¿Será que no nos interesa porque no lo estamos viviendo? ¿O sí será importante que yo conozca el tema? ¿Por qué? Puedo ayudar a otros, ¿verdad? O sea, claro, porque nadie sabe en qué momento puede ocurrir un duelo. Y entonces vamos a comenzar pensando un poquito en lo que es el sentido de pérdida en general. Porque todos hemos perdido algo. O sea, cuando pierdes tu equipo favorito, ¿cómo te sientes tú? ¿Feliz? ¿Será que eso puede ser un duelo? ¿Puede considerarse como un duelo? Cuando pierdes, imagínate que están en la final y está lo más emocionante y perdieron. ¿Cómo te sientes tú? El Madrid no pierde, no sabemos lo que que explique cómo se siente. Todos hemos sentido o hemos tenido ese sentido de pérdida. ¿Cuántos han enamorado solos? Este es uno de los sentidos de pérdida más difíciles de recuperarse, ¿no? Y dicen por ahí que un clavo saca otro clavo, por eso es mentira. A veces se hace más profunda la herida. Cuando nosotros perdemos algo, piensa en lo más grande que tú has tenido. Puede ser incluso una mascota, ¿no? Para quitarme a los animales, una mascota es algo significativo. Cuando pierdes una materia, de repente te esforzaste, hiciste todo lo posible para una rompada. Entonces, la pérdida de las ilusiones, pérdida de la esperanza, porque dicen la esperanza es lo último que se pierde, pero a veces que tú pierdes la esperanza, dices ya perdí la oportunidad, perdí la oportunidad de ir a la universidad, perdí la oportunidad de conocer a ese chico, de conocer a esa chica, perdí la oportunidad de alcanzar aquel trabajo por el cual yo me preparé. En fin, cada uno de nosotros tenemos cosas que tienen valor para nosotros. Entonces yo quiero que, para que nos ubiquemos en el tema, piensa en la última pérdida que tú has tenido. Una pérdida significativa. Puede ser de un amigo,
puede ser de cosas, en fin. No le voy a decir que cierren los ojos, pero si quieren no me vean a mí. Piensa en esa pérdida. Ok, y ahora vamos un poquito más allá al tema, el duelo. El duelo por la ausencia, el abandono o la muerte del padre. Algo bien difícil, más difícil todavía, que es una figura como hemos estado viendo acá hoy. Wow, ¿qué significa eso, verdad? Entonces vamos a comenzar con el tema por acá. Yo quiero que ustedes piensen, porque ustedes son los protagonistas, ustedes son los que tienen que identificarse. Ustedes salen por aquí y no lograste identificar una pérdida significativa y no lograste identificar el duelo, cómo lo tienes que manejar, perdiste, ahí ya perdiste. Entonces tenemos que irnos conscientes, ¿verdad? Vamos a comenzar aquí. Colocamos aquí una jornada, se llama Consolados para Consolar. De ahí parte todo. Así que si no has experimentado una pérdida, pero recibe este tema como un recurso para ayudarte a consolar a otros. ¿Quién me va a ayudar? ¿Por qué? Consolado. ¿Sí ven bien allí, verdad? Ok, fíjense, conexión 2024. Yo me atreví a colocar esto ahí, ¿pueden leerlo conmigo? Donde el consuelo se convierte en un camino de esperanza. Lo repetimos. Conexión 2024. Donde el consuelo se convierte en un camino de esperanza. Piensa en algún amigo tuyo, alguna amiga o tu familia, donde tú puedes ser una bendición para consolarle, ¿verdad? En su pérdida. Vamos a avanzar. Piensa, aquí vamos a ir definiendo ya algunas cosas. Vamos a escuchar, yo quiero que estemos bien calladitos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a escuchar un tema que yo sé que nos va a sensibilizar hacia lo que es la pérdida. Ay, qué dolor me ha puesto hoy la vida. Nada parece calmar esta aflicción. Ay, qué dolor me ha puesto hoy la vida. Nada parece calmar esta aflicción. Y aunque de pronto no vea la salida, tu paz me envuelve y me alienta el corazón. Y aunque de pronto no vea la salida, tu paz me envuelve y me alienta el corazón.
palabra te quedó de este tema? En medio del dolor me da paz. ¿Qué más? Puede ser en tu propia palabra o así textual, tal como lo escuchaste. ¿Cómo? Su gracia me ha sostenido. Tu gracia me ha sostenido. Alivio del dolor. Alivio del dolor. Palabra de consuelo. ¿Qué más? Eres mi guía. Ese también, ¿verdad? Y confío. Que dice, ay, qué dolor me ha dado hoy la vida. Nada parece terminar, acabar con mi aflicción. O sea, es tan grande este dolor que yo tengo. Los que conocen de la música venezolana pueden identificar qué género es ese. Es una jota margariteña. A través de la jota margariteña se expresa dolor, se expresa tristeza. Así como el campesino puede expresar con la tonada y le cuenta a la vaca, le cuenta todas sus penas. Dice, mira, me está pasando esto, me está pasando aquello, y le está contando todo ahí porque necesita contarle. El margariteño cuenta su tristeza. Entonces, ¿cuántas veces tú has sufrido así? Y te atreves a decir, ay, Señor, ¿por qué pasó esto? O sea, es un dolor demasiado grande. Es algo que no lo puedo identificar, es algo, pero en medio de toda esa prueba, en medio de toda esa tristeza, yo confío en ti. Confío en ti y tú me has ayudado. Entonces yo quisiera, bueno, que ustedes internalicen. Pocas veces nos ponemos a llorar con una canción. O sea, que yo intencionalmente diga, lo voy a poner no para llorar, sino para que me ayude a expresar lo que yo siento. Ok, entonces fíjense, recapitulando lo que hemos dicho hasta ahora para los que se están incorporando, cuando hablamos de la pérdida, o para hablar del duelo, yo tengo que hablar primero de la pérdida, porque la pérdida me produce un duelo. Entonces hay pérdidas de distintos tipos, pero hoy vamos a hablar específicamente del duelo por la ausencia, el abandono o la muerte del papá. Si no es ese tema contigo, recíbelo igualito para que puedas ayudar a otro. Entonces vamos a avanzar acá. Por cierto que el compositor Rubén Juan, lo pueden seguir, él es ciego. Y yo sé que cuando él compuso esa canción no la inventó, ni la leyó de un libro. Está expresando de verdad los sufrimientos que él ha tenido, parte de su sufrimiento, ¿verdad? Y es una persona realizada totalmente, es un músico excelente. Quiere decir que el Señor nos puede sacar de tristezas muy grandes. Avanzamos. Fíjense allí, con la persona que tienes más cerca, si le tienes confianza, si no, bueno, yo lo dejo ahí en la libertad que ustedes puedan tener. Compártele por lo menos una pérdida que has tenido. ¿Qué pérdida significativa he tenido? Y compártele también si en esa oportunidad que experimentaste esa pérdida pudiste pensar en algún pasaje de la Escritura. Que si no sabes, no importa, relajado, no dices nada y escuchas al otro. Pero vamos a dar este espacio, 5 minuticos solamente, para que compartas cualquiera de los dos. Si pueden los hombres, si pueden los dos mismos. En pareja o en grupo de 3, como estén más cerca.
pero esa conversación no ha terminado. Cualquier momento que ustedes tengan, continúen hablando. Uno solo de ustedes que me diga algún pasaje de la Escritura que tú pudiste utilizar en medio de esa prueba o de esa pérdida. Rapidito, un pasaje, un versículo. Dime. Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que Veré yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a vivir. Eso les ayuda a ustedes a levantarse. Ok. En mi caso hay un pasaje que me ayudó muchísimo que dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, la aflicción hubiese terminado conmigo. Wow, cuando yo leí eso, Señor, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, la aflicción hubiese acabado conmigo. Qué tremendo. Bueno, vamos a avanzar con el tema acerca del duelo en sí. Yo sirvo como oradora en Vida en Familia, que es el Ministerio de Cruz, donde sirven también Marisabel y Julio. Ok, vamos a ver cómo podemos manejar el duelo. Datos acerca de la depresión. No vamos a analizar mucho ahorita porque no tenemos el tiempo. Solo quiero decirles que Venezuela ha aumentado, en Venezuela se han aumentado los niveles de depresión. Y en estos días hemos escuchado que el índice de suicidios han aumentado, ¿verdad? ¿En qué estado? En Mérida. Entonces quiere decir que tenemos que apuntar hacia allá. La depresión, no podemos pasarla por alto y decir, no, pero no puede estar triste un corazón que tenga Cristo, así que levántate. No, hay que ponerle el ojo. La depresión es real y los cristianos pueden sufrir de depresión, ¿sabían eso? Ahora que desde que se van a levantar, se levantan, pero antes decían, no, los cristianos no sufren de depresión. Wow, entonces no, es difícil. Hay situaciones que te van presionando tanto y si tú no lo sabes manejar, te puedes quedar en esa depresión. Entonces, sí existe allí la depresión aún para un cristiano. Sí existe, sí es real y tienes que tratarla. Vamos a la siguiente. Dice, el duelo como tal, es un proceso natural y saludable que experimentamos cuando perdemos algo o a alguien significativo. Entonces, es un proceso que yo me invento. Es natural, pero es un proceso. Es natural. La línea de tiempo del duelo. ¿Cómo comienza ese duelo? Dice primero, buscando consuelo en todos los lugares. empieza por todas partes, o sea, soy como una víctima, ¿verdad? Y entonces quiero que este me consuele, que el otro me consuele, oren por mí, y ando por acá, busco consuelo, busco refugio en otras cosas, de repente cae aún en vicio o en dependencia, pero está buscando consuelo por todas partes. Luego navega en la oscuridad, allí entra todo lo que es la tristeza y puede caer también en la depresión, todo lo oscuro, todo el mundo se te vino encima, todo lo ves gris, no ves luz por ninguna parte, dice no hay esperanza. Luego aceptan la realidad, o sea, aquí la persona reconoce reconoce la permanencia del duelo, eso es un duelo, eso no se me va a ir así, yo lo tengo que manejar, estoy consciente de esto, ¿no? Y luego viene una nueva normalidad. Algún día, como le decimos a las personas que están sufriendo, algún día todo va a ser normal. No creo que vaya a ser normal. O sea, la persona te va a negar eso y dice, no, nunca yo voy a ser una persona normal. No, vas a ser distinto. Vas a experimentar el consuelo y a una normalidad distinta, no es la misma normalidad. ¿Recuerdan cuando se usaba mucho ese término cuando la pandemia? Dice, bueno, vamos a volver a la normalidad. ¿Volvimos a la normalidad? ¿Sí o no? Una nueva, distinta. Porque ya tú no tienes a las personas y ya no te manejas igual, pero es una normalidad relativa, ya puedes salir, ya no hay cuarentena. A eso se refiere, que tú vuelves a una normalidad donde te puedes reír. Entonces sí vas a volver a reír. ¿Ok? Y vamos entonces a las etapas del... ¿Tienen alguna pregunta hasta acá en cuanto a esto? Dime. El duelo es saludable. Ayúdenme ustedes a responder. ¿Por qué decimos que el duelo es saludable? Porque desde que hagamos esta
pasa, pastor, digo. Creo que el duelo es saludable porque indicar el duelo hace que no salga el ruido. Es lo saludable, porque el regazo. Y comienza con eso. Yo acepto que algo me duele. Porque a veces la herida es tan grande que no sé si ustedes lo han visto, tal vez lo ven en los juegos, la persona está con tanta adrenalina y tal que se da tremendo golpe y no siente nada. Y te atienden y te montan una camilla y te hacen consciente, no puedes seguir jugando. No, yo estoy bien y encima adelante. Entonces, a veces las demandas de la vida, o porque tú tengas una personalidad muy optimista, muy soñador, muy, de repente que eres feliz. Hay personalidades que son así, son felices por naturaleza. Pareciera ser que nada les afecta. Entonces dicen, no, bueno, ya eso se me pasó. Pero tú no, pero ya yo lo superé. Ahí tienes que tener cuidado. El duelo es necesario. Entonces vamos a ir ahora entendiendo cuáles son las etapas del duelo. Y aquí sí te voy a invitar a que tú vayas, ubícate aquí. Te repito, ubícate acá en tu duelo. Después vamos a especificar lo de la pérdida, lo de la ausencia de los padres. Después nos metemos en ese tema. Pero ahorita en general, ubícate. Si no estás aquí, algún amigo o amiga tuya, ¿verdad? La primera etapa, ¿cuál es? La negación. En la negación, tú entras a una etapa de shock, tú dices, esto no es conmigo, esto no es cierto, no puede ser posible que esto esté pasando. Esto no, tú niegas lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y puedes entrar en shock. Hay personas que la noticia fue tan fuerte que lo dejó en el aire. Mire, lo que tú digas, yo no creo que eso sea conmigo. Entonces, en mi caso, que más tarde voy a contar un poquito de mi historia, yo perdí a mi esposo cuando estábamos en lo mejor de nuestro matrimonio. Todo fluía. Sé que los matrimonios al principio tienen la diferencia, no saben cómo manejarla, el choque. Pero ya cuando nosotros estábamos en lo máximo, qué felicidad, qué alegría, el Señor se lleva a mi esposo. Y entonces yo pensaba, bueno, no, yo debo estar durmiendo, esto debe ser un sueño. Yo siempre decía, yo creo que Benjamín está viajando y en algún momento va a entrar, va a llegar. Y nunca llegó ese momento. O sea, pero ahí yo decía, no. Y yo recuerdo que cuando íbamos a llevar el cuerpo, se hizo todo el funeral en una iglesia allí en Caracas. Yo estaba dirigiendo, yo voy a dirigir la alabanza. Yo decía, Señor, yo no quiero ser una viuda en los rincones llorando. Yo tengo que honrar la partida de mi esposo. Yo voy a dirigir esa alabanza. Y ahí, por supuesto, que yo no era Nefer, porque Nefer tenía que estar llorando, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando me di cuenta, cuando veo a todos los amigos que venían de varias partes de Venezuela, sí es verdad, sí se murió. Yo pensé que era un sueño. Entonces, esa etapa de la negación es lo primero que ocurre. Luego viene la etapa de ¿qué? De la ira, donde la persona puede sentir enojo, frustración por la situación. Y allí tú puedes pelear con Dios. ¿Pero por qué te lo llevaste? Y yo, pero oye, ven a mí, ¿pero por qué te fuiste tan joven? Y con tanto, o sea, yo sé amarle. Yo decía, yo peleé con él, yo sé amar, ¿por qué me dejaste tan joven solo? Entonces yo pienso que es injusto, y yo puedo pelear con Dios o puedo pelear con la persona que se muere, o puedo pelear conmigo misma, puedo sentirme yo culpable, será que yo hice algo para que se muriera, pasan muchas cosas ahí, pero es la ira. Luego viene ¿cuál etapa? La negociación. Entonces la persona puede tratar de encontrar una solución para la pérdida, o sea, tú tratas como de negociar, bueno, será esto, pero aquí fíjense bien importante esto, bueno, en mi experiencia. Mucha gente trata de defender a Dios, de explicar a Dios. Y hay personas que se convierten como los expertos. No, Dios me pidió esto, por aquello. Y hablo, ay, acá, ¿qué sabes tú? Y entonces te explica, y como decir, siéntate que yo soy el experto. Entonces, mira, Dios se mandó esto por esto, y Dios permitió aquello por lo otro. No, ahí no sé, pero uno trata de negociar. O sea, ¿será que pasó esto? Y si en el caso de los padres, ¿será que yo hice algo para que mi papá me abandonara? ¿Por qué me abandonó? ¿O por qué me dejó? ¿O por qué está ausente? Ahí yo empiezo. Si en este caso es una pérdida por muerte, pero aún así por ausencia uno lo puede aplicar.
desesperanza por la situación. Eso es lo que caracteriza la depresión. Cuando hay desesperanza, cuando tú crees que no te vas a levantar de esa situación que estás viviendo. Y por último, la aceptación. La persona, ¿qué hace la persona en la aceptación? Puede llegar a un punto de aceptar, de tener paz ante la situación. Esa es la aceptación. Ah, ok, si pasó esto, solo tengo paz. El Señor tiene propósito, por ejemplo. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que esto se dé así, de manera lineal? Lo que han experimentado ustedes, ¿se da de manera lineal, paso por paso? No, ¿verdad? ¿Cómo se da? A veces se puede, o tú puedes regresar. De repente tú estás y saltaste de esto porque tú dices, los cristianos no nos podemos deprimir. Entonces te puedes pasar para acá y entras en la ira. O tú puedes tratar de negociar, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué soy yo? ¿Qué he hecho yo para que esto ocurra, verdad? Yo, por cierto, yo traté de negociar mucho con el Señor antes que se llevara a Benjamín. Y yo le decía, Señor, pero tantos esposos malos que hay aquí, te mando 2 o 3 de aquí y me dejan uno solo. Y yo trataba de negociar, y yo, Señor, por favor, no te lo lleves, ¿qué me haces yo con tu adolescente? Hasta que el Señor me dijo un día, ¿cómo le vas a explicar a un padre que tenga compasión por su hijo? Yo amo más a Benjamín que tú. Pero me quedé tranquilo. No le seguí pidiendo al Señor que lo sanara. Ok, ¿qué dice la Biblia ahora acerca, por encimita? Porque la Biblia dice muchos textos, pero por razones de tiempo solamente yo le di un papelito a algunos de ustedes. Si me pueden ayudar a leerlo, en la siguiente lámina están los versículos. Los que tengan este papelito me pueden ayudar. En Mateo 5:4, ¿alguien lo tiene? Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consuelo. Bienaventurados los que lloran. A ti te cuesta llorar, hay personas que les cuesta llorar. Estos días hablaba con él y me dice, pero su esposa me dice, yo no he llorado todavía, mi esposa, yo no sé llorar, yo no lloro. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Así que cuando tú estés llorando, eres bienaventurado. Eres bienaventurado y así tenemos que verlo. ¿Por qué somos bienaventurados? ¿Qué dice la palabra? Porque recibiremos consuelo. O sea, ninguna lágrima que tú botes va a caer en el piso. Qué bello es el Señor. Ninguna lágrima, porque es como si el Señor me tira la mano y te va a caer aquí. Y no solamente eso, sino que Él dice que Él te enjuga toda lágrima. No es que te dice, líbrate muchacho, deja la lloradera, qué fastidio, no. Él dice, ven acá hijo, todavía estás llorando, déjame yo que seco las lágrimas. Qué bello es el Señor. Salmo 46, 1. ¿Quién es nuestro amparo? Y nuestro pronto auxilio. No es que, ay, yo estaba ocupado. Cuando tú me dijiste que estabas clamando, yo estaba ocupado, yo estaba contando cuántos ángeles tenía. No, el Señor es pronto. Ya yo sé que estás llorando. Aun cuando no ha salido la palabra de tu boca, y ya yo la sé. Primera Tesalonicenses 4:13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces, podemos llorar, pero no nos podemos quedar tristes porque sí tenemos esperanza. Los demás son los que no tienen esperanza, pero nosotros tenemos esperanza de vida eterna y de la persona creyente, por supuesto. Según 1 Tesalonicenses 4:16. Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si has perdido a algún ser querido, algún amigo, algún familiar, y esa persona era creyente, lo vas a volver a ver. O sea, en espíritu. No es que te va a identificar, ay, ¿cómo estás? Qué chévere, tiene tiempo que no te veía. Estamos en la eternidad. No, porque la Biblia no nos especifica que nos vamos a identificar, pero sí que vamos a estar. ¿Se entiende? O sea, que vamos a estar. Y alguien me decía eso como para tratar de consolarme, pero tú vas a volver a abrazar a Benjamín. Digo, no, la Biblia no me dice eso. Ahora yo, ay, aquel angelito que está allá, ese era mi esposo. Pero uno no, eso no va a haber la identificación así de que tú eres fulano, tú eres el otro.
pero sí a nivel espiritual. Vamos a estar de nuevo en el espíritu, ¿verdad? Con esta persona. Entonces, vamos a lo siguiente. Los tipos de duelo. Tipos de duelo. Oigan bien acá, miren. Esto es súper interesante. Algunas como que se conjugan entre ellas mismas y creo que son como sinónimos, muy parecidos. El duelo anticipado, el duelo sin resolver, el duelo ausente, el duelo crónico o patológico, el duelo que dice ahí, retardado, el inhibido, el distorsionado y ¿qué dice la desactualizado. Desactualizado. ¿Cómo actualizar el duelo? Desactualizado. Ok, ahora trata de identificar si tu duelo se relaciona con alguno de estos tipos. Algunos de estos tipos de duelo. Primero decíamos, identifico una pérdida. Identifico que es natural que yo tenga duelo por esa pérdida. Ok, ahora, ¿cómo será el duelo que yo estoy viviendo ahorita? Para esto vamos a tratar de definirlos un poquito. La gente que tiene un diagnóstico terminal, ellos se anticipan, ¿verdad? Ves al paciente, se va a morir, y ahí yo por lo menos viví eso. Un día amanecía y decía, Benjamín se va a sanar, sí se va a sanar, y va a hacer esto y esto y esto. Otro día decía, Benjamín se va a morir. Entonces yo tenía un duelo anticipado, era cuando yo me adelanto a ese duelo. Otro duelo es sin resolver, es que no, nunca viví el duelo, entonces te va a pasar factura. Cuando tú dices, no, pero nada, de repente empiezas a sentir debilidad, empiezas a sentirte mal, dices, pero ¿qué me pasa? Si tengo todo lo que normalmente yo he tenido, lo que yo he querido, pero tengo una tristeza por dentro, y entonces no estoy diciendo que sea así, pero puede ser que sea un duelo que te está pasando factura. Y dice, ven acá que nunca te detuviste a vivir tu duelo. Entonces, ese puede ser ese duelo que no lo resolviste. El duelo ausente es cuando tú dices, esto no es conmigo, entonces yo no tengo que tener ningún duelo. Si, por ejemplo, relacionado con un abandono o con una ausencia, yo puedo tener tanta ira hacia eso o rechazo, eso no es conmigo, yo me quito de aquí de mi mente que yo sufrí esa situación, entonces por supuesto que es un duelo ausente, eso no merece ni siquiera que yo lo nombre. O sea, yo no voy a sufrir por esto o por aquello, es un duelo ausente. El duelo patológico, ¿qué será? ¿Conocen personas que pasan tiempo y siguen en duelo? Yo conozco a alguien que años y años y todo, no, también estoy llorando porque se murió mi abuelo. ¿Todavía? Sí. Entonces, este es un duelo patológico. Porque eso, los expertos, no tenemos tiempo para detenernos allí, pero el duelo tiene también un tiempo. O sea, tú más o menos 2, 3 años ya vuelves a la normalidad. Si tú viviste cada etapa. Eso es muy personal, pero máximo 2, 3 años. Si pasa de allí, tú sigues con el duelo, mira, es porque es un duelo patológico, ahí sí necesitas terapia, necesitas tal vez un psiquiatra, necesitas alguien que te ubique. El duelo retardado también cuando a ti te ha costado llegar a la conclusión de que eso merece llorar, de que eso merece que tú te detengas y lo vivas. El duelo inhibido, ¿qué será? Si por ejemplo en tu casa te dicen, mira, no llores, los hombres no lloran, ¿qué haces con tu duelo? Te lo traga, dice, no, eso es mío. O aquí nadie me va a entender. Mis compañeros, los amigos del liceo, de la universidad, de mi casa, mi familia, nadie me va a entender, entonces yo me inhibo de sufrir, de llorar, de expresar lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Y este duelo, el morado, ¿cuál es? Desautorizado. El duelo de morado es desautorizado. ¿Qué será eso? Si alguien te hizo daño, tú podrías decir, no, yo no estoy autorizada para llorar a esta persona, ¿verdad? Porque ahí podemos decir, esta persona no merece que yo llore, pero resulta que eso no lo puedes razonar tú. Si a ti te causó dolor, tú tienes que vivir. Eso no tiene lógica. ¿Que voy a aplicarle eso? No. Si a ti eso te dolió, lo que te hicieron, o
lo que tú hiciste, que tienes que vivir el duelo. Ok, ¿están conmigo? ¿Están fastidiados? ¿Están aburridos? ¿Quieren que prendamos la luz o algo? ¿Quieren una cocada fría? Sufran su pérdida. Ok, entonces, y el duelo distorsionado, por supuesto, cuando yo empiezo a inventar otras cosas para manejar el duelo. Y cuando yo busco resolver ese duelo con una relación sentimental o con alguien, porque déjenme decirles que el que sufre queda vulnerable. Y si no sabe manejar esa vulnerabilidad, entonces es peor la situación. Vamos a avanzar al Se puede como combinar, contar a la vez en varios tipos de duelo. Claro, por eso les decía que al igual que las etapas que no son lineales, se puede regresar, puedes combinar de esta manera también, ¿verdad? Lo importante es que tú, como algo práctico, tú identifiques aquí, oye, mi duelo es tal cosa, ya tengo un duelo crónico, o mi duelo es ausente. ¿Okay? Vamos ahora a duelos más comunes, muchísimos tipos de duelo, pero los más comunes son el duelo por, ¿qué dice la primera? Amistad. ¿Cuántos han sido traicionados por una amiga, un amigo? Wow. Eso puede ser duelo de amistad, una amiga o un amigo, alguien que te hirió, eso es un duelo común. Otro es la ruptura sentimental. Y fíjense qué interesante, dice que la ruptura sentimental a veces es hasta más difícil de manejar que una muerte. Por eso es que dicen que el divorcio es peor que la muerte, la viudez. ¿Por qué? ¿Por qué será? Hay mucho conflicto que resolver. O sea, como yo no tengo la culpa que mi esposo se haya muerto, yo no lo mandé, yo no le hice nada, o sea, él se murió. Pero en el divorcio hay una cantidad de cosas que manejar y que resolver. Y fíjense, sobre todo la ruptura sentimental. ¿Por qué? ¿Con qué se mete la ruptura sentimental? ¿Con qué parte de ti se mete la ruptura sentimental? ¿Por qué es tan fuerte? El ego, ¿qué más? La autoestima. Wow, yo no fui suficiente mujer para este hombre, no fui suficiente hombre para esta mujer. Y ahí empieza toda la culpa y todas las cosas, me siento chiquitito, como si no significara nada, ¿verdad? Y fíjense que es interesante que en el duelo de la ausencia de los padres o el abandono, yo creo que el sentimiento más común es la falta de suficiencia. O sea, no fui suficiente amado, no fui lo suficientemente importante y por eso me dejaron. ¿Verdad? Ok, ¿qué otro? El divorcio, el abandono de los padres y ya sabemos que en nuestro país ahorita el tema migratorio ha llevado a los padres a abandonar a los hijos. Y algunos padres que se han ido con la esperanza de volver y nunca volvieron y se lo dejaron a los abuelos. Y bueno, yo vengo porque yo te quiero dar un futuro mejor y resulta que te dejaron arruinado el presente y el futuro y el transfuturo y todo lo que sea porque ni me acordé de ti. Eso está pasando actualmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar ahorita? Vamos a ver. El duelo migratorio. Levanten la mano los que se les fue algún amigo, un hijo, un familiar. Levanten la mano. ¿No se les ha ido nadie del país? ¿Será porque ustedes fueron los que se fueron? Y son de otro país y no para acá. Ok, fíjense, ese duelo migratorio. Wow. Yo tengo 6 hermanas. Yo soy la sexta de 7. 5 de mis hermanas todas se fueron. Hubo un momento en que todas se fueron del país. Tengo 2 hijos, los 2 hijos se fueron también. Entonces, ese duelo migratorio, ¿qué es lo que más extrañamos? Igualito tenemos las redes y nos comunicamos, pero ¿qué es lo que más extrañamos en el duelo migratorio? El abrazo. El que me vean a los ojos, que no me tengan que conectar por una pantalla y yo quiero saltar esa pantalla y abrazarte y sentirte y saber que estás sufriendo, que te estás riendo. Yo quiero saber lo que te pasa, no solo si yo enciendo o no enciendo el teléfono o lo que sea, ¿verdad? Eso es horrible. O sea, el duelo migratorio es fuerte. Sacamos la cuenta y por lo menos 7 u 8 de mis mejores amigas cercanas se fueron. De repente yo me voy a sentar, ¿con quién me siento? No tengo papá, no tengo mamá, no tengo esposo, no tengo hijo, no tengo amiga, auxilio. ¿Con quién me siento? Eso es un duelo real. Ok, lo que sigue, la muerte. Y
muerte totalmente. Yo quiero avanzar y si me da tiempo me regreso a la muerte. ¿Está de acuerdo? Si no estoy muerta. Ok, ya vemos esto, vamos a la siguiente. Eso no vamos a saltar. Algún día me invitan pastores a la iglesia para dar una jornada completa sobre el duelo, porque eso es mucho, es muy largo. Vamos aquí, herramientas. Entonces, ponte de pie rapidísimo. Ponte de pie y entonces haz un recuento hasta ahora. Tu pérdida más importante. Tu duelo. ¿En qué etapa del duelo estás? ¿Qué tipo de duelo estás experimentando? ¿Ok? ¿Sí lo identificas? Todavía está por allá en la oficina. Ok, siéntense y ahora vamos a ver herramientas que te pueden ayudar. La primera dice, identifica y analiza tu emoción, porque en las pérdidas lo que más queda a flor de piel son las emociones. ¿Okay? Y a veces creemos que las mujeres son las que no, los hombres sienten. A veces creemos que las mujeres son las que lloran, no, amor, los hombres lloran, los hombres sienten, los hombres también les duele las cosas. Entonces tienes que canalizar, ¿qué voy a hacer con mis emociones? Lo siguiente dice, habla con alguien, no te quedes solo, no te quedes con tu tristeza, no cuéntale a un amigo, a un grupo de apoyo, busca esa consejería con pastores, cuenta qué es lo que más te extraña, ¿verdad? Busca apoyo en otras comunidades. Hay comunidades de apoyo, grupos para los que han perdido a los padres, los que han perdido a hijos, aquellos, dependiendo del duelo. No todo es por muerte, no todo duelo es por muerte. Luego, número 4 dice, encuentra forma de honrar a la persona. ¿Qué se les ocurre aquí? ¿Vamos a pensar en el duelo por muerte o duelo porque se fue un duelo migratorio? ¿Cómo puedes honrar a la persona que ya no está? ¿Qué se te ocurre? Generalmente lo asociamos más con la muerte. Vamos a hacerlo así, pues, la muerte de alguien. ¿Cómo tú puedes honrar su memoria? Recordándole que él estaba y no está Perdón, por aquí después ya. recordando cómo era y realmente si lo conocías bien, cómo él quería que tú estuvieses en ese momento. Eso puede ser algo que trae alivio. Cuando tú dices, bueno, yo voy a recordar las cosas buenas que me enseñó y yo voy a tratar de seguir su ejemplo. ¿Les ha pasado así? ¿Han perdido un familiar o alguien cercano y dice, bueno, me dejó algo bueno, yo lo voy a imitar? Ok, Bianca. Era lo mismo, o sea, no invertir tanto tiempo, o sea, viviendo tu duelo, pero también como comenzar a disfrutar los recuerdos de la persona, de las cosas que te dejó, como para hacerlo como más ligero. Sí. Y fíjense, incluso ustedes pueden o podemos honrar a la persona escribiéndole una canción, escribiéndole un poema, haciéndole un dibujo. Hay gente que crea fundaciones con el nombre de esa persona porque quiere honrar y eso va a quedar para toda la vida. Un colegio, una iglesia, incluso yo he visto iglesias que, mentira, la iglesia no he visto. No he visto iglesias, pero sí he visto colegios, hospitales, que las fundaciones porque recuerdan a la persona, recuerdan los valores que tenía. Pero, oigan, dime. Sí, hay iglesias así. ¿Sí? Hay un evangelista muy famoso que trató por eso, fue usado tremendamente. Y una iglesia bautista y tiene su nombre. Excelente, yo no la conozco, yo voy a decir un poquito. Entonces piensa tú, ¿qué puedes hacer? Porque eso alivia un poco también el duelo, que tú puedas honrar. Y por último dice, no te aísles. De todas estas, ¿cuál tú has hecho? ¿Cuál herramienta tú has utilizado y te ha funcionado? Uno que me diga, yo he utilizado la herramienta número tal y se ha funcionado. Hablar con alguien, ¿verdad? Y la 2. Ok, ¿qué más? La 1. Otra forma de honrar a la persona. Ok, entonces es importante que tú uses estas herramientas porque son herramientas que han funcionado para otras personas y por algo están ahí escritas, ¿verdad? Vamos a algo bien interesante.
emoción. Ahora vamos a ver un poquitico la personalidad. Vamos a levantar la mano los que creen, según lo que se conocen, que son introvertidos. Aquí dice algunas características. Dice, son analíticos, cautelosos, correctos, sensibles, amigables, receptivos, tranquilizantes y serviciales. Levanten la mano. ¿Qué? Son personas introvertidas. Gracias, bajen la mano. Fíjense, ¿cómo maneja el introvertido? ¿Cómo maneja el introvertido el duelo? Calladito, en la intimidad. No me estén hablando mucho. Yo estoy solito, yo necesito mi espacio. No se meta mucho conmigo, yo tengo que internalizar lo que pasó. Yo tengo que analizar todos los aspectos, por qué ocurrió, etcétera, etcétera. Generalmente esas personas se refugian mucho en la lectura. Libros sobre el duelo, escriben, pero son, como es su personalidad, introvertidos, les cuesta mucho hablar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona a que use todas estas herramientas o algunas de estas herramientas para manejar el duelo? ¿Qué podríamos hacer nosotros? La primera. Es decir, que podemos acompañar, no criticarlo. Oye, pero no vas a llorar solo. ¿Y para qué somos los amigos? ¿Y por qué tú no me cuentas? Pero habla, amiguita, cuéntame lo que te está pasando. No, yo tengo que respetar. Tengo que respetar. Pero yo sí puedo animarlo. Y yo te acompaño. ¿Quieres llorar? Yo voy contigo. Calladito, yo no te voy a molestar. Tú lloras, yo lloro. Pero tenemos que respetar y aceptar la manera como esta persona está manejando su duelo. Pero no lo dejemos solo, ¿ok? El otro, digamos que es un super resumen, lo que son extrovertidos, miren, hacedores, determinados, multitareas, firmes, expresivos, divertidos, distraídos, conversadores, inspiradores. ¡Wow! ¿Cómo hace esta persona para manejar el duelo? ¿Ah? Se lo cuenta todo el mundo, y estoy triste, ese el otro tiene que llorar con él. Pero aún esta persona que es así necesita, porque a veces, ya tengo la palabra, piensa muy interesante, que las personas que son muy extrovertidas a veces se pueden sentir como turbados con tanta gente que está a su alrededor, porque él estimula que los demás le hablen. Entonces a veces dice, ay, yo como estoy cansado, yo necesito alejarme, necesito de verdad estar solo, es lo contrario al otro. O sea, necesitas aquietarte y no todo puede ser tan hacia afuera. Tienes que tratar de internalizar y entender lo que te ha pasado. Porque el extrovertido es ruidoso. Y entonces a él le gusta cuando está todo, no quiero el silencio. No le tengas temor al silencio. No le tengas temor a la soledad. La soledad es buena. Porque la soledad te permite, y la Biblia lo dice, calma, reposa, quédate tranquilo. Dime. Precisamente lo que usted decía del extrovertido, a mí me pasaba que necesitaba un tiempo para mí, para llorar, para entender lo que estaba pasando con mi abuelo, que fue la última recién, y no pude hacerlo porque tenía que hacer muchas cosas en medio del proceso de mi abuelo, atender que mi abuela, y nunca tuve un tiempo para mí. Entonces, como se me hizo duro cuando me tocaba el tiempo solo, porque tampoco quería estar solo. Eso es porque para ambos, tanto para el que es introvertido como para el que es extrovertido, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces es súper importante que tú te conozcas, que digas, yo soy extrovertido y ya sé que me pudiese estar pasando tal y tal cosa y lo compenso. ¿Okay? Vamos a avanzar, ya estamos acercándonos al tema como tal. Lo siguiente. ¿Cómo expresas el dolor ante el duelo? Tú lo puedes expresar, bueno, no le voy a decir, díganme ustedes, ¿cómo podemos expresar el dolor? ¿Cómo lo has expresado tú? Llorando, ¿qué más? Con molestia, o sea, tú puedes pelear. Tú puedes pelear, ahora que no te la pases todo el tiempo peleando, pero tú podrías pelear con
Señor. ¿Y saben cómo se llama eso? Un lamento. ¿Hay algún personaje de la Biblia que ustedes vieron que hizo eso? Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? Él lo llamaban el profeta llorón. Wow, sí se lamentaba. Pero alguien más en la Biblia que se lamentó. El mismo Jesús lloró. ¿Quién más? David. David, mira, cuando uno está triste va a los salmos. Va a los salmos, clama, cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo, escóndeme en el puño de tu mano hasta que pase el peligro. Y le decía David al Señor, ¿hasta cuándo, Dios mío, hasta cuándo mis enemigos estarán contra mí? Así son puros lamentos. Entonces ustedes van a recibir una paginita como esta, si quieres se la damos. Cada uno va a recibir esto, yo te lo voy a explicar. Tú vas a escribir, no lo vas a hacer ahorita, pero trata de hacerlo antes que termine el campamento. Vas a escribir aquí tu propio lamento, ¿ok? Si no lo puedes hacer aquí, lo haces en la página que está acá. Y allí te dice las indicaciones. Van a tener esa paginita que antes que termine este taller, yo se lo voy a explicar cómo lo van a hacer. Pero yo puedo expresar mi duelo a través del lamento, de la queja. Pero yo lo escribo y ya lo dejé allí. Toma, Señor, te lo envío. Aquí está mi lamento. No es que voy a pasar lamentándome todos los días. Ya yo, Señor, aquí está, que te expreso todo. Esto es lo que yo siento. Y estoy en angustia, estoy desesperado. Todo lo que yo pueda sentir, ya se lo mandé al Señor. Guardo eso y continúo con la vida, ¿verdad? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Está bien? Vamos a seguir. Yo voy al sitio, yo les voy a explicar todo cuando estamos. Ok, ¿cómo manejar el duelo por abandono, ausencia o muerte de los padres? Lo primero que yo tengo que identificar cuando yo pienso en abandono. Cuando yo pienso en abandono, ahí es donde está el punto que yo les decía al principio, que yo puedo decir, bueno, ¿por qué me abandonaron? Me abandonaron cuando era pequeñito, si ni siquiera sé quién es mi padre, o ni siquiera conocí a mi madre, o si soy adoptado, yo no lo conozco a ustedes, no conozco su realidad, ¿verdad? Pero si usted tiene una pérdida por abandono de los padres, vamos a tratar de entender primero que eso no es culpa tuya, o sea, en este caso, como decía el pastor, fue una irresponsabilidad de los padres. Aunque nosotros hemos escuchado muchas historias como la de Mía, la de ahorita, que ellos dicen, bueno, puede ser que la mamá lo que quiso fue salvarla y por eso la abandonó, pero ella lo que hizo fue que otro la pueda criar para que otro le pueda costear. Eso ocurre. Que las madres salen embarazadas muy jóvenes y dicen, no, yo no voy a poder con esto, yo creo que Planita, ella sí tiene un corazón de madre y yo se lo voy a dejar. Y hay muchas historias de esto. Pero ni que nos digan lo que nos digan. Cuando hemos sido abandonados, es un dolor muy grande. Dice, no, pero es que yo lo hubiese dicho a mi mamá, que me hubiese dado la oportunidad, que yo entre los dos íbamos a luchar. Bueno, uno puede decir muchas cosas, pero ahí ya no puedes hacer nada. Sino aceptar, te abandonaron. No es culpa tuya, no fue culpa tuya. Fue una circunstancia que llevó a tu mamá. Pero es que no me amó, bueno, no te amó lo suficiente. No lo puedes juzgar. No te amó, lo que uno tenía no fue amada a ella. A lo mejor tantas cosas que pueden pasar, pero no te puedes quedar allí, no te puedes quedar. Entonces, fíjense, el duelo por el abandono o por la pérdida, allí donde uno dice, repito, no fui suficiente, no tengo valor, no valgo igual que mi amiga que ya tiene sus dos papás y ella vale más que yo. Entonces yo le voy a mostrar un billetico, hubiese querido que me fuese del mayor denominación. Pero un billetico de $20, ¿verdad? Hubiese querido que fuese uno de $100. Pero, ¿cuánto vale este billete? ¿Seguro? 20, ¿verdad? $20. Tú vas y tú compras lo que puedes comprar dos cocadas con estos $20. O dos hamburguesas. Pero eso vale eso. Ahora, si yo arrugo el billete, ¿cuánto vale? Si se me cayó y se me mojó y tal, ¿cuánto vale? $20. Si yo agarro y se me
me rompió, ¿qué hago yo? Lo empiezo a pegar, ¿verdad? No es una operacióncita, pero lo tengo que pegar. Y si son los únicos $20 que tengo para este semestre, no, dame acá, yo lo tengo, pero sigue valiendo $20. En algunos lugares no te aceptan un billete si están marcaditos, que no te, ¿cierto? Aquí en Venezuela. Pero aquí en Venezuela, pero cuando tú vas a otro sitio, lo importante es que diga ahí 20. Lo importante es que diga 20, lo acepto. Piensen lo lindo que es el Señor. Primero, que si tú fuiste golpeado, arrugado, estrujado, atropellado, mojado, todo lo horrible que te puede haber pasado, tú sigues valiendo lo mismo. En algunos bancos, como Venezuela, no te aceptan el billete arrugado ni el billete manchado, pero en el banco del Señor te aceptan. Para el Señor tú sigues siendo el mismo hijo, la misma hija, porque si fuiste abandonado, con ausencia o abandono, que es lo más fuerte, no es culpa tuya. Tú sigues valiendo, tú sigues siendo una princesa de Dios, tú sigues siendo un príncipe, un caballero de Dios, lo mismo. No tienes por qué estar, yo soy menos que ella, yo soy más que tú, no tiene nada que ver. Entonces, ¿tú vales para Dios, sí o no? Sí. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales tú para el Señor? Wow, ¿tanto qué? Su hijo dice que somos como la niña de sus ojos, lo más valioso que tú puedes tener. Entonces, no te victimices, no estamos minimizando el dolor, porque ya dijimos que sí, eso duele, pero no te victimices. Bueno, yo no puedo hacer esto porque estoy abandonado. Yo no puedo hacer aquello porque mis padres fueron ausentes. No, porque tú tienes recursos en el Señor para tú salir adelante. ¿Están conmigo? Entonces, debe ser horrible ser abandonado, pero no te puedes quedar allí. No te puedes quedar allí. Y los demás temas se han estado dando estos días, ¿verdad? El Señor nos rescata y sé que mañana se va a desarrollar un tema muy lindo también sobre esto. Avanzamos. ¿Qué es lo que te recomiendan los expertos, los que han aconsejado a la gente por su parte? Primero, permítete sentir. Oye, qué triste, qué malo, que cómo me pudo haber pasado esta vida. Llóralo, quéjate, ira, enojo, lo que tú sientas, pero acéptalo, permítete sentir eso, tienes que canalizar ese sentimiento. Luego, busca apoyo. Casi igual que como manejo el duelo por allá, en línea general, busca apoyo, no te quedes con eso tú solo. Encuentra formas de expresarte por el arte, el deporte, la música, bueno, la creatividad. Utiliza todas tus fortalezas, todas tus habilidades, pero no te quedes ahí, te tienes que expresar, tienes que sacar para afuera. Fíjense que ustedes algunos se dan cuenta, pero cuando nosotros estamos alabando a Dios, eso es una terapia, eso es musicoterapia. Y tú sueltas todo, no sales así cuando te viene la alabanza, que tú dices, ay, pero salí livianito. ¿Sí o no? Pues será yo sola. Pero cuando uno entra en una adoración al Señor y a ti no te da pena levantar los brazos, y no te da pena caer de rodillas, y tú expresas con tu cuerpo toda tu tristeza o todo tu malestar, tú sales aliviado. Entonces sí es bueno que expreses. Luego dice, cuida de ti mismo, cuídate. Porque cuando hemos perdido algo, nuestro corazón queda como en terapia intensiva. O sea, que no te pongas tampoco, bueno, no, yo soy aquí súper, dime otra pérdida, por favor, otro duelo, no. Cuídate, dice, no me tengo que exponer tampoco. Sobre todo, cuídense de los enamoramientos. Con los enamoramientos tú entregas tu corazón. Y tú nunca puedes entregarle tu corazón a alguien a menos que tengas la garantía de que te lo va a cuidar. Y wow, eso es bien difícil. Y resulta que en el enamoramiento tú entregas todo. Ay, sí, porque no estés entregándole tu corazón a una chica o a un chico a menos que tenga la garantía de que te lo va a cuidar, porque después es peor. Entonces cuídate, ejercicio, actividad física, cuídate espiritualmente, desarrolla disciplinas espirituales, piensa en ti, todas las cosas buenas que pueden salir de ti ante cualquier juego, ¿verdad? Finalmente dice, establece límites saludables. Si tu papá, aquí estamos hablando del padre, pero si tu papá ha sido un padre ausente o ha sido un padre que te maltrata, establece límites. Bueno, hasta aquí. No voy a dejar tampoco que abuse en este sentido, ¿verdad? O tú mismo establece límites para tu cuidado físico. La siguiente.
dice honra, que ya lo dijimos, a la persona si ha fallecido. O incluso si te abandonó o un padre ausente, yo voy a honrar a mi papá o a mi mamá. Sé paciente contigo mismo. Busca recursos adicionales si es necesario, mantén una rutina, porque la rutina te da estructura. O sea, bueno, yo hasta ahora comienzo mi tiempo con Dios, tengo devocionales, después tengo ejercicio físico, después desayuno, después... O sea, que eso te da estructura. Sobre todo cuando caes en un estado depresivo, tú sigues porque ya tienes disciplina. Entonces, establece rutinas que te van a ayudar. Y cómo consolar a otro no lo vamos a desarrollar ahorita, pero eso es también súper importante, porque mejor es dar que recibir. Cuando tú estás triste, a mí eso me funciona. Cuando estoy triste, pienso en alguien que esté tal vez más triste que yo y llamo a otra persona. Tiene 20 minutos más. Ay, gloria a Dios. No sé, ¿ustedes están de acuerdo? Porque si no, no pueden decir nada. Ok. ¿Cómo puedo consolar a otro? Miren, alguien te ha hablado a ti así, y dice, ven acá, llora aquí conmigo. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Yo me acuerdo que los primeros días cuando yo perdí a mi esposo, para mí era un reto al lado de quién me voy a sentar cuando iba a la iglesia. Porque no quería dar lástima, les confieso, no quería, ay, pobrecita negra, pero todo el mundo me quería caer encima. Pero tampoco quería que fuese una persona que me ignorara. Y entonces tenía yo que tenerle la confianza, solamente le agarraba la mano y yo pasaba todo el mundo llorando. Yo me la recostaba así, lloraba y no me decía nada. Pero si una persona me dice, pero deja la lloradera, pero confía en el Señor, pero estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, ¿tú no crees en la palabra? No, simplemente acompaña, llora con ella, acompaña a la persona si quieres ayudarle en su dolor. ¿Cómo escribir palabras de condolencia? Ahorita todo es copia y pega. No, saca de tu interior. Si le quieres escribir a alguien, piensa en alguna cualidad que tenía esa persona. Pero no le vas a escribir la nota a la persona porque ya se murió. Pero puedes escribir algo que lo compartas con otro. Notas de condolencia a la familia. Mira, lo más que apreciaba de esta persona era esto. Aprende a expresar tus sentimientos para consolar. Y por supuesto le vas a dar seguimiento a una persona durante las etapas. Nosotros dimos esta jornada de duelo en mi iglesia y fue súper interesante porque al día siguiente, eso lo dimos un sábado, al día siguiente todo el mundo estaba hablando ahora del duelo. ¿Y en qué etapa del duelo estás tú? Y todo el mundo, wow, qué chévere. Las personas decían, yo entré al taller, a la jornada, cuando se llamaba taller, por curiosidad, pero no me di cuenta que yo mismo necesitaba manejar ciertos duelos que nunca lo había manejado. Y sobre todo ubicar a mi familia, porque como eso es distinto, cuando han perdido a un padre, un hijo, lo que sea, es distinta la manera como lo expresan. Recuerda que, léanlo aquí conmigo, por favor. No hay palabras mágicas que puedan hacer que el dolor desaparezca, pero tus palabras pueden brindar consuelo, apoyo y esperanza. No creas que porque le dices tal cosa, ay, ya se le quitó el duelo, porque el Señor me usa para consolar a otros. No hay una palabra mágica, pero el estar allí, esas palabras le van a dar esperanza. ¿Okay? Bueno, aquí dice, toda mujer tiene una historia que contar, una lágrima que secar y un corazón que anhela amar. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a hacer lo más corto posible, pero les voy a resumir mi historia. Porque yo les puedo decir muchas cosas y es teoría, y yo esta presentación se las envío y ustedes, eso lo leen en cualquier libro, ¿verdad? Sobre el duelo. Pero yo quiero darles testimonio de que la pérdida real es real, pero de la misma manera como la pérdida es real, el consuelo que dice el Señor sí es real también. O sea, tú puedes salir del dolor más grande de la vida, el dolor más grande, tú dices, no, pero tú no sabes lo que puedes salir de eso, porque la Biblia te da maneras como hacerlo. Entonces, brevemente les voy a contar un resumen. Yo les decía al principio, en la siguiente, mi historia, creo que hay una antes que esa. Mis padres, Eduardo y María Antonia Ortega, una pareja, imagínense, ahí estaban cumpliendo 50 años y eran como novios, 50 años de
papá muere y mi mamá muere 2 meses después que muere mi esposo. Para que tengan una idea, wow, si lo más que yo quería mi mamá también se muere. Entonces perdí a mi mamá. Tengo 6 hermanas más, toditas fuera. Mi esposo, este maracucho bello que está allí, fuera también de mi vida. En una manera, en una forma, por supuesto. La siguiente, mis hijos, algunos de ustedes tal vez lo conocen a Pablo y a Benjamín, o lo conocieron a Pablo y a Benjamín. Pablito, aquel galancito que está allá, bello, está en Estados Unidos, se fue, como cualquier joven se puede ir del país, ¿verdad? Con ellos yo trabajaba, yo servía, y algunos que me conocen saben que yo me los llevaba a ellos para los proyectos misioneros, eran mis panas, o sea, éramos 3, después que perdimos al papá, los 3 nos hicimos más compenetrados. Bueno, pues yo les contaba mis cosas, ellos me contaban las de ellos, yo me sentía muy cubierta por mis 2 hijos, en realidad fue así. Benjamín trabajaba mucho conmigo, y bueno, esa es parte de mi historia. Ya no están en mi vida de la misma manera, pero por supuesto que siguen estando en mi vida, pero no de la misma manera. Eso es consuelo. Eso es que yo viví mi duelo. Y por eso es que puedo decir, ya no están de la misma manera. Y yo puedo decir, ya estoy normal, ya yo tengo 15 años viuda, tengo casi 3 años con el duelo migratorio, y yo sigo aquí, sigo allá, o sea, sigo mis cosas, ¿verdad? Es parte del duelo. La experiencia de la pérdida y del duelo como tal. Pasa a la otra. Dice, la fe no niega la realidad, pero sí la transforma. ¿Qué quiere decir eso? La fe no niega la realidad, pero sí la transforma. Te ayuda a verlo de una manera diferente. No sé si ustedes han pasado por algún diagnóstico terminal con algún familiar o algo, pero cuando tú te enfermas, ¿qué es lo primero que te dicen? Que te sanes, que estás sano. Declara que estás sana. Pero me estoy muriendo, declara que estás sana. Declárate sana. Y entonces yo recuerdo por lo menos que no quiero herir susceptibilidades de nadie, yo lo estoy contando en mi historia. Yo recuerdo que cuando yo iba al médico, o sea, a ver los resultados de los exámenes, había pastores que me llamaban, amigos míos pues, de confianza, y me decían, Nefer, no le creas la mentira al diablo. ¿Qué mentira? Pero el diagnóstico dice tal cosa, pastor. No le creas la mentira al diablo. No le creas la mentira al diablo. Entonces yo, oye, pero esto no es una mentira. Aquí está diciendo que tiene cáncer en grado 4, que no se puede hacer nada. Y entonces, ¿dónde está aquí la fe? La fe no niega la realidad, pero sí la transforma. Le van a hacer los exámenes, Señor, Padre, ten misericordia, si tú quieres, estoy confiando en ti, pero mi fe va a quedar intacta, así el resultado diga que se está muriendo, mi fe está intacta, porque mi fe no depende de una respuesta médica. Siempre decimos, la última palabra la tiene ¿quién? Dios tiene la última palabra. Yo recuerdo que el médico me decía a mí, bueno, cuando recibió a Benjamín, el diagnóstico me dijo, tiene semanas de vida, ni siquiera meses, tiene semanas de vida, porque ese cáncer nunca, ¿saben lo que es? Nunca se manifestó. Ni un dolor, como dice él, ni la uña, nunca he tenido muñeca, decía como buen maracucho, echaba broma y todo. Nunca había sufrido nada. Y de repente cuando se manifestó era un tumor en grado 4, no podía ni pasar la saliva. Era tan grande el tumor que no puedo pasar, ni siquiera puedo tragar. Y entonces, yo por supuesto que viví todo eso desde la experiencia de que mi fe está siendo puesta a prueba. Y yo empecé a agarrar de todo los recursos que yo tenía. Si quieres puedes prender la música, por favor. Y entonces, ¿qué les quiero decir con esto? En un súper resumen, porque esto es una historia larga. Lo que quiero decir es que yo apliqué todo lo que me habían enseñado mis padres, mis pastores, los líderes, todo empezó a llegar a mí y me empezó como por orden. Ajá, esto, aquello, lo
palabras que tú le diste a Benjamín. Porque yo decía, mi esposo fue un hombre, y algunos de los que están acá lo conocieron, mi esposo fue un hombre, pero súper del Señor. Yo sentía que si Benjamín se iba, perdíamos, teníamos una gran pérdida en el ministerio. Y el Señor lo que me dijo fue, ustedes eran una sola carne. Lo que no se cumplió en Benjamín, se va a cumplir en ti y en tus hijos. ¡Wow! Eso a mí se me dio beneficio. Yo pensaba que se murió él y se murió todo lo que el Señor le dijo. Qué ignorante, completamente era yo. Usted no es ignorante, sino que es limitada, mi mentecita tan chiquitica que yo pensé que todo era esto. Y lo veré en el cielo. No, mis amados. Hubo algo que yo le pedí al Señor cuando yo le pedía, por supuesto, que lo sanara, y como le digo ahorita, yo trataba de negociar con él. Pero un día le dije, ok, Señor, nunca he dudado de que tú tienes el poder para darle un estómago nuevo, nunca lo he dudado. Para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible, pero yo no sé si tú lo quieres sanar, que ese es el punto. Yo no sé cuál es el plan que tú tienes con él. Y entonces aquí es donde viene mi lamento o mi anhelo, porque eso es válido. Por ahí dice muchas cosas en la oración. Una de las cosas que dicen es, la oración cambia la situación. Yo no creo eso. Lo que Dios ha determinado hacer, eso lo hace. ¿Quién es el que cambia cuando ora? Yo cambio, entonces mi corazón cambia y de repente yo me empiezo a alinear con su voluntad. Eso es lo súper interesante. No es que ora y ora y ora y ora y ora y el Señor te va a responder lo que tú quieras. No, el Señor ya, pero el que está orando y orando y orando se va adecuando, se va, de repente tú dejas de pedir por algo. ¿Te ha pasado eso? Que tú a veces pides por algo, de repente te cambió, porque pasas tanto tiempo con el Señor, que el Señor te va diciendo, mira, hijo, eso no es lo que yo quiero para ti. Y entonces te va cambiando el corazón. Entonces yo recuerdo que yo le dije, bueno, Señor, si tú no vas a sanar a Benjamín, entonces llévatelo. Así le dije. Porque él no se va, es mi, digamos, como esposa, que yo lo conozco, y él no se va a quedar ahí en una cama sufriendo y no puede hacer nada. Era mi apreciación y le pedí 3 cosas. Dije, Señor, si tú no lo vas a sanar, déjame su fuerza espiritual. Déjame su fuerza espiritual, porque yo sé que es un hombre de Dios y no quiero que eso se pierda. Yo quiero darle continuidad a lo que él y yo comenzamos juntos en el ministerio. Le pedí también, Señor, que alguien, un pastor que tenga experiencia, esté aquí cuando él se vaya a morir, porque yo no sé hacer eso. O sea, conducir a alguien a la presencia del Señor, nunca he hecho eso. Y le dije que la muerte de Benjamín impacte nuestras vidas. Impacte nuestras vidas, o sea, que no seamos los mismos. Y así fue, mis amados. Así fue. Yo recuerdo que mi papá era pastor. Cuando mi papá muere, nos quedó un impacto muy bello, porque mi hermana, la que estuvo con él allí, ella dice que mi papá le dio un infarto, venía desde Estados Unidos, tuvo 4 veces por ahí y cuando llega le da el infarto en el avión. Entonces imagínense también la desilusión, venimos a recibir al papá y está muerto, casi muerto, no muerto todavía. Pero mi hermana dice que él se sienta en la cama clínica y empieza a ver con una alegría, una sonrisa, empieza a ver todas las paredes y decía, esta es mi casa, y veía así con alegría, todo esto es mío, decía. Y entonces mi hermana pensaba que estaba delirando por los medicamentos y mi papá se volvió a acostar, se volvió a sentar y con una sonrisa volvió a decir, esta es mi casa, todo esto es mío, y se murió. Entonces, claro, con esa experiencia que yo tuve con mi papá, que no la viví, pero me la contaron, yo dije, Señor, yo quiero que pase algo así. Si te vas a llevar a Benjamín, entonces que no nos quede solo la pérdida, sino que seamos impactados. Y de verdad que fue, mira, demasiado lindo. Yo conseguí muchas notas porque mi esposo escribía. Eso es lo que yo les digo a los esposos, escriban, porque las palabras se las lleva el viento, pero las notas que ustedes le hagan a su esposa, esas quedan. Y yo me conseguí después muchas notas. Una de estas me las conseguí cuando él estaba en plena enfermedad, pues allí. Dice, Dios, muchas gracias por todo lo que me estás enseñando y cómo me estás formando para hacer algo grande pero a tu manera. Recuerden lo que dice la canción, lo he intentado a mi manera pero he fallado. Todo eso que tenía es cierto. Esa gente que compone esas canciones porque ha pasado por experiencia así. Él dice, me siento impresionado
impresionado. O sea, todo lo que el Señor me está enseñando, y eso que me estoy muriendo con cáncer. Pero porque les estoy leyendo esto, mis amados, ustedes son jóvenes, ustedes no han vivido muchas, así hayan sufrido, pero no han vivido tantas experiencias como tal vez los adultos mayores lo hemos vivido. Y quiero que les queremos decir que sí funciona tener fe, sí funciona creer en Dios. Él sigue diciendo, me siento impresionado, quizás muchísimo, pero me siento muy limitado. Imagínate cómo está María Isabel ahí. Ella quisiera estar brincando y saltando, pero está como en pie, el Señor la aclaró. En este caso, como decir, quisiera hacer tantas cosas, pero me siento limitado. Es decir, la enfermedad es real. No está diciendo en el nombre de Jesús, desecho eso. No, me siento limitado. Estoy aceptando esto, ¿verdad? Para eso me propongo buscarte más. Qué bello. En vez de renegar, en vez de decir, Señor, pero si yo te dediqué toda mi vida, ¿por qué me haces esto? No, me propongo buscarte más. Pues te necesito. Te necesito mucho, necesito tu ayuda. Y esto lo conseguí yo entre sus notas y lo admiré. Yo digo, no vale, eso hay que compartirlo. Tengo aquí también algo muy lindo. Nosotros como misioneros mandamos nuestra carta de oración. El año anterior a que Benjamín se fuera con el Señor, nosotros estábamos en Mérida y él nos dice, mire, tenía 2 hijos adolescentes y dice, vamos a dedicar nuestra vida al Señor como familia, ya que estamos en el sitio más alto, estamos en el pico espejo, y oramos. Y él dedicó a Pablito y a Benjamín. Los dedicó. Ahora ustedes dirán, pero él sabía que se iba a morir. No sabía, pero el Señor le puso eso y fue intencional. Él no sabía que era la última oportunidad que tenía de dedicar a sus hijos. Entonces, padres, no desaprovechen oportunidades. Hombres, ustedes que tienen que tomar la iniciativa, no esperen que la mujer los empuje. No sean intencionales y provoquen que las cosas se den. Bueno, entendí, por supuesto, notas de amor como ustedes no tienen idea, porque mi esposo era demasiado bello. Todo eso por todas partes, amor mío, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo un día puse una música romántica, unos boleros ahí más despechados, pero yo me puse a leer con mi carta. Y me llama mi hermana y me dice, ¿qué estás haciendo? No, aquí estoy leyendo todas las cosas. Pero tú eres loca, ¿por qué eso? Pero ¿por qué voy a ser loca? Si eso me lo escribió él con mucho amor. Está llorando por otro hombre y llora por mi esposo, porque esta canción no es para que tú llores. Y mire, me saqué todo eso. Entonces a veces uno le tiene miedo, no, que no vea las cartas. ¿Es así o no es así? Escóndele las tarjetitas, escóndele para que no le recuerden a la persona. Al contrario, mi amado, saca las cosas, vívelas. Mira que vívelo, porque esa es la realidad, y agradece al Señor. Y yo, por supuesto, no me quedaba corta, yo le escribía sus cosas almejas, o sea, yo le escribía muchas cosas. Y yo le decía, por ejemplo, mi amor, cuando salíamos a dar alguna conferencia, mi amor, ¿te parece un actor de película? ¿En serio? Sí, pero no te he dicho de qué clase de película. Y entonces yo viví con el Benjamín. ¿Ah? Exacto, pues es de terror, el hecho, mi amado, es que yo viví con Benjamín una relación demasiado bella. O sea, nos costó entender que era la voluntad de Dios, esperamos, o sea, todo fue demasiado bello, el matrimonio, aplicamos todo lo que nos decían en vida en familia, nuestro matrimonio se enriqueció y cuando estábamos en lo mejor del matrimonio, el Señor se lo lleva. ¿Es o no es un motivo para yo renegar? Yo podía echar todo eso por la basura, no es mentira, para nada, el llamado, yo hice todo lo que dice la Biblia, yo fui una esposa fiel, y eso desde que me sirvió, hay tantos esposos más que andan por ahí, todavía están vivos, van a meterle el pie a ver si se caen. Y entonces dice, no, lo tuviste, agradece que lo tuviste, Dios es soberano. Dios es soberano, te lo digo de verdad con todo corazón. Nunca le pregunté al Señor por qué te lo llevaste. No, yo sí le pregunté a Benjamín, no al Señor, pero sí por qué me dejaste. Y con él sí peleé, porque dice, es contigo. ¿Por qué tú me dejaste? Como si estuviese en la culpa, ¿verdad? Pero con alguien tenía que pelear. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Lo cierto es que el Señor me consoló, me ha consolado, el Señor me ha llenado tanto,
Y es porque, como dice esa canción, estar contigo. No hay nada mejor que estar con el Señor. Estar con el Señor. Entonces, ir concluyendo ya, el Señor me permitió hacer un trabajo, un programa de acompañamiento del paciente en etapa terminal con su familia. Algo bellísimo porque está ayudando a los padres, ayudar a las personas que pierden, etc. Hice un trabajo con las viudas, una encuesta, pero no teórica, aquí no hay nada de teoría, es la realidad de la vida de la viuda. La vida no es solamente dar una bolsa de comida, no señor, ni una ofrenda, con la viuda no hay que dejarla sola. Si ustedes tienen alguna viuda en su casa en su iglesia o algo, no la dejen sola, pregúntenle de vez en cuando, no solamente por las finanzas, pregúntenle, abracen a esa viuda, porque dicen los expertos que cuando tú pierdes a tus padres, tú pierdes el pasado. Se murió tu mamá, bueno, perdiste el pasado. Tu mamá, la que me hacía esto, la que me hacía aquello, la que me enseñó tal cosa, ese es el pasado. Cuando tú pierdes un hijo, pierdes ¿qué? El futuro. Oye, lo que hubiésemos hecho, no me dio chance de llevarlo para acá, no pudimos hacer lo otro, es la ilusión. Pero mi amado, cuando tú pierdes al esposo, pierdes el presente. Y nadie me puede decir que eso no es una pérdida, porque hay personas que tratan de espiritualizar y me han dicho eso no es pérdida. La Biblia dice que en el Señor todo es ganancia. Eso es pérdida, no es pérdida en eso. Si la Biblia dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de tus santos. Si Dios lo ve como estima, tú lo tienes que ver como estima, eso no es pérdida. ¿Y dónde está mi esposo? Yo estoy durmiendo sola, ¿dónde está mi esposo? Es una pérdida. Y hasta que no entiendas que es una pérdida, no vas a hacer nada. Yo cometí el error, porque claro, era la primera vez que quedaba viuda. No sabía, yo me las sé todas, no. Yo cometí el error de sobrevivir a la pérdida de mi esposo, pero no de hacer ajustes. No de hacer ajustes. Y entonces entran aquí mis hijos, que el tema es la orfandad de mis hijos. Me doy cuenta de que en la cultura nuestra, cuando pierden al esposo, el protagonista es la viuda, ¿sí o no? Nadie está pensando en los huérfanos. La gente piensa en la viuda y la cuidan y la protegen, pero no hay una bolsa para los huérfanos. Vamos a dar una bolsa de amor a los huérfanos, no. La bolsa de amor es para la viuda y el cuidado es para la viuda. Pero ¿qué dice la palabra? Salmo 68. Dice que Dios es padre de huérfanos y de viudas. Y en una ocasión mi hijo Benjamín, él cumplió 16 años cuando mi papá muere. Y él me dice, sabía yo que no era la intención de cuestionar a Dios ni de cuestionar la fe, él fue sincero. Y me dice, mami, yo sé que mi papá está en el cielo. Yo sé que Dios tiene propósito. Y yo sé que Dios es bueno. Pero cónchale, mamá, ¿no iba a saber el Señor que mi papá no iba a hacer falta? Y yo, ¿qué le voy a decir? No le digas nada, no le digas nada. Al otro día, cuando vamos a hacer el devocional, Pablito agarra, así el azar, como dice uno, y lee el Salmo 68. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Yo le digo, ahí está. Ahora fíjate, así como tú antes escuchabas a tu papá, y tu papá te ven a mí, y tú, ¿qué quieres? Y así dijera suavecito, ajá, mi papá me está llamando. Vas a tener que aprender a afinar tu oído espiritual para que escuches a Dios. Vas a tener que hacerte amigo de Dios. Vas a tener que conocer a Dios. Vas a tener que diferenciar la voz de Dios, porque Él ahora va a ser tu Padre. Y eso es lo que nos están tratando de enseñar acá, mis amados. Perdiste a tu papá por abandono, perdiste a tu papá por ausencia, perdiste a tu papá por muerte. Primero perdónalo. Perdónalo si fue abandono o fue ausencia. Pero si fue por muerte, tú tienes que reconciliarte con la idea de que vive tu proceso. Tu papá ahora es Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a conocer a tu papá? Hace que él te pueda decir, así sea calladito, hijito, mira, no te metas por ese camino. Ah, ok, papá, ¿verdad? Sí, tienes razón, mejor me regreso. Pero que él no tenga que estarte gritando, porque tú no le entiendes. Pero es contigo que estoy hablando con otra persona. Entonces, conclusión, yo traté de resumir aquí. La gente a veces usa el término, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no te preocupes. Eso es como un triunfalismo irreal. Ese todo va a estar bien, repito, para mí,
es un triunfalismo irreal, porque no siempre todo va a estar bien. O sea, vas a sufrir, así que agárrate. Si tienes una pérdida, agárrate fuerte del Señor, porque no es que todo va a estar bien. Aunque yo entiendo cuando la gente lo dice, no, yo te quiero animar, pero no todo va a estar bien. Las cosas se van a poner feas, pero tienes que saber que ahí está el Señor. Tampoco pretendas hacer defensa simplista de Dios, tratar de explicar a Dios. Dios lo permitió por esto. No, tú no eres el abogado de Dios. Deja que tú mismo hables con la persona. Tú no tienes que estar defendiendo a Dios, porque a veces nos pasa que queremos que Dios quede bien. ¿Es así o no? Ay, yo no quiero que la gente pierda su fe en Dios. No tengo que estar explicando a Dios porque yo no soy su abogado. Él mismo se manifestará a la persona que está sufriendo, porque en la prueba somos bienaventurados. Tienes que identificar si es abandono, ausencia, muerte. Tienes que saber que tú eres amado, eres conocido, eres aceptado y te tienes que conectar con Dios. Acuérdate del billetico. No vales lo mismo para los ojos de Dios, independientemente de las pérdidas que hayas tenido. Identifica tus sentimientos y que tú sepas que si es dolor, si te duele, tienes que vivir el duelo. Ahora, si eso no te dolió, allá tú, no te dolió, pues tú vas a obligarte, ¿verdad? A sufrir, no, a mí no me dolió eso. Pero si a ti algo te duele, te tienes que poner la culita. Recomendaciones. Pero cosas muy tristes que vas a ir viviendo. Yo recuerdo a mis hijos cuando ellos tocaban en la banda de la iglesia, cuando yo tocaba el bajo y Benjamín la guitarra. La primera vez que se iban a presentar, que iban a usar corbata y camisa, o sea, que era algo formal en la iglesia. Era el mes de la juventud, entonces yo no sabía hacer nudos de corbata, mi amada. Yo veo a mi hijo por YouTube viendo cómo se hace un nudo de corbata y yo me iba a morir. Le decía, aquí necesita el papá que te haga el nudo de la corbata. Pero yo me acuerdo que Pablito yo lo vi de espalda y yo me hacía la loca todas esas cosas. Y yo veo que él está viendo cómo se marca la corbata. Cuando yo volteo, mi mamá se había puesto la camisa de su papá, que le quedaba grande. Me dice, mami, quiero que mi primera presentación sea con la camisa de mi papá. ¡Wow! Cosas como esa tuve que vivir. Y como decir, Señor, tú estás conmigo. Yo no sé cómo hacerlo. Y recuerdo cuando empezaba cada enero, yo tenía un vacío, yo sentía un vacío dentro de mi estómago. Yo decía, no voy a poder, no voy a poder. Porque yo decía, siento la responsabilidad de continuar lo que Benjamín hizo. Y creo que no voy a poder. Y yo era la mamá complaciente, y el papá era el que era más exigente. Entonces, Pablito se volvió rebelde, y él me decía, tú no vas a poder, tú no representas autoridad para mí, y cosas así. Yo le digo, Dios mío, ¿cómo hago con esto? Y tuve que tomar fuerza del Señor y decirle a la sabiduría, Señor, yo no sé cómo hacerlo, yo no puedo, pero el Señor me ayudó. Y por eso decía, si tu ley no hubiese sido mi delicia, la aflicción habría acabado conmigo. Y para la gloria de Dios le digo, la aflicción no acabó conmigo. El Señor me mantuvo. Y por eso yo les recomiendo con toda autoridad en el Señor, les recomiendo, aprovechen el sufrimiento, es como una ola. Aproveche esa ola, no la menosprecie, porque el Señor te dice, bienaventurado, vas a recibir la corona por haber aprobado esa prueba. Dice aquí, mantente puro, no trate de llenar el vacío con otras cosas superficiales. Métete con el Señor y canta, estar contigo, Señor, necesito tu presencia. Hubiese yo desmayado si no creyese que te vería a ti en la tierra. Entonces, busca más al Señor, alaba al Señor, porque no niegues la tristeza. No, triste, llora, pero no llores hasta cansarte, no llores hasta morirte, no, llora, que se carguen tus lagrimitas y continúa, ¿verdad? Ora, dice el que está triste, haga oración. El que está triste, cante alabanza, dice la Escritura. Asegura tu identidad. El billetico de 20. ¿Quién soy yo? Yo soy tal persona, soy un hijo amado, soy bendecido. Eso tienes que repetirlo. Siembra con lágrimas, pero no dejes de sembrar. Aquellos que tienen ese corazoncito misionero, ese llamado que el Señor les tiene, no dejes de sembrar porque estés sufriendo.
Esa siempre es más valiosa. Dice el Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, pero no dejes de sembrar. Otra recomendación bien importante es la oportunidad de tu vida para disfrutar de la presencia de Dios de manera real. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces somos más que vencedores, ni siquiera es que somos vencedores, somos más que vencedores. Termino con esto. Yo iba una vez regresando a Solita como a las 8 de la noche por la conferencia del metro en Caracas, iba con una tristeza, Dios mío, demasiado triste ese camino, yo solita recordando, sola, bueno, concientizando todo eso. Y una amiga me dice, yo llego a la casa y le digo, bueno Señor, lléname con tu Espíritu Santo, fue lo que le dije, y me acosté. Cuando me desperté como si me hubiese ganado un premio. ¿Sabes cómo ustedes se ganan un premio? ¡Sí, me lo gané! Una alegría increíble. Y dice, Señor, ¿qué quiere decir esto? El Señor me dijo, mira, imagínate cuando tú vas a una carrera, ya tú entrenaste, tienes tu uniforme, ya todo, tienes todos tus amigos que están ahí para ver la competencia, y cuando ya estás listo para arrancar, te dicen, ya tú ganaste, toma el premio. Pero ni siquiera he corrido, no, ya tú ganaste. Y eso es lo que quiere decir, eres más que vencedor, porque el Señor ya peleó por ti. Tú lo que tienes que agarrarte del Señor es, Señor, ya tú peleaste esta batalla conmigo y por mí. No me sueltes, como Pedro en el agua, ¿verdad? No voy a soltar, no veas las circunstancias, no te veas menor que nadie, no te veas nada víctima, eres un instrumento. Vamos a orar y bueno, cada uno ponga allí delante del Señor su lamento. Padre, estamos aquí, Señor, porque de verdad necesitamos hablar de estas cosas, Padre. No solo leer sobre ellas, sino sacar lo que hay en nosotros, Señor. Ayúdanos a identificar aquellas pérdidas que de alguna manera nos han causado dolor. Solo tú las conoces, Padre. Gracias porque para ti somos amados, somos conocidos. Señor, tú tienes propósitos con nosotros, tú tienes un futuro con nosotros. Somos más que vencedores, Señor, contigo. Pero Padre, cuando nuestro corazón desmaye, llévanos a la roca que es más alta. Señor, escóndenos en el puño de tu mano hasta que pase el dolor, porque solo no podemos. Llénanos de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo es nuestro consolador. Permite, Señor, que entre mis hermanos se pueda desarrollar una amistad terapéutica, una amistad que consuele, una amistad que no juzgue, una amistad que no señale al otro, sino más bien que acompañe en medio del dolor, que podamos abrir espacios en nuestros grupos, en nuestros retiros, en nuestra congregación, para llorar con el que llora, Señor. Perdona, Padre, a aquellas personas que nos hicieron daño, aquellos padres que han sido, que son ausentes. Permite que nosotros podamos buscar en ti y llenar todo vacío que tengamos. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Pero gracias y perdónenme que me pase un poquito de luz. El ejercicio, bueno, ahí está. Si tienen alguna duda me pueden preguntar más tarde, pero ahí están las instrucciones y lo pueden ver. Que Dios les bendiga.